El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo alto del Valle de los Alisios, donde el viento baja cantando entre las ramas centenarias y los días parecen flotar en una calma antigua, se alzaba una mansión olvidada por el tiempo y los mapas. La Casa de los Cipreses, llamada así por los árboles que la custodiaban como centinelas inmóviles, era tan majestuosa como solitaria, tan imponente como envuelta en misterio. Su fachada de piedra blanca, colonizada por hiedras avías, tenía grietas que hablaban de siglos, y sus ventanas altas dejaban pasar la luz como si se tratase de un secreto muy selecto. Quienes vivían en el pueblo más cercano la miraban desde abajo con mezcla de respeto y temor. Allí habita la última de los del campo, decían, y se santiguaban sin explicar demasiado. Nadie se atrevía a subir, salvo un cartero que dejaba la correspondencia en el portón de hierro sin traspasar jamás la verja, y algún comerciante que iba una vez al mes a entregar cestas de mimbre con especias, telas, velas perfumadas y mermeladas hechas con frutas que solo crecían en ese rincón del mundo. Era en ese escenario donde comenzó todo, una madrugada de niebla espesa, cuando la luna aún jugaba al escondite entre los cipreses y el perfume de las magnolias dormía en los caminos. Los criados encontraron a una niña dormida en el banco de piedra del invernadero, envuelta en un manto bordado con hilos de oro envejecido, con una flor azul desmayada en su cabello oscuro. No tenía zapatos, ni equipaje, ni una nota. Solo una pequeña caja de plata colgando de su cuello, con grabados diminutos que nadie en la casa supo descifrar. No tenía nombre. No hablaba. No lloraba. Solo observaba. Y lo hacía con una intensidad tal, que los adultos desviaban la mirada con incomodidad. La señora Eugenia del Campo, última heredera del linaje y dueña de la mansión, fue la primera en acercarse sin miedo. Alta, delgada, de movimientos pausados y mirada severa, Eugenia había aprendido a caminar entre los recuerdos sin que éstos la mordieran. Su pasado era un libro cerrado, custodiado con la misma rigidez con la que cuidaba el protocolo de la casa. Llevaba luto desde hacía 20 años, desde la muerte del almirante, su esposo, y hablaba como si cada palabra hubiera sido medida en una balanza. «Traedla dentro», dijo sin levantar la voz. «Y no digáis nada al pueblo. Hay cosas que prefieren el silencio». Y así comenzó la estancia de la niña sin nombre en la Casa de los Cipreses. Le dieron un nombre, Alina, por decisión de Eugenia. Es un nombre suave, que no trae guerra ni memoria, sentenció, y nadie se atrevió a discutir. Desde el primer día, Alina se movió por la casa como si ya la conociera. Caminaba descalza por los pasillos de mármol, acariciaba las cortinas de terciopelo como quien saluda a una vieja amiga, y se detenía durante largos minutos frente al gran reloj de pie que marcaba las horas en el salón de la música. Se quedaba allí, en silencio, con los ojos fijos en el vaivén del péndulo, como si conversara con él. Nadie se atrevía a interrumpirla.
No tardaron en notar que los relojes se comportaban de forma extraña en su presencia. Se adelantaban unos segundos, se detenían, repetían las campanadas. El reloj del vestíbulo llegó a marcar las 12 3 veces en una sola noche. El del despacho de Eugenia, que llevaba años sin funcionar, sonó de improviso el día que Alina pasó junto a él. «Debe de haber corriente», murmuró Mademoiselle Celeste, la institutriz francesa que había enseñado latín, música y modales a generaciones de Del Campo. Pero en su voz temblaba una nota de duda. Alina entendía todo, aunque no hablara. Acataba órdenes sin que se las repitieran, sabía qué cuchara usar en cada comida, cómo inclinar la cabeza al agradecer, cómo sentarse erguida sin parecer tensa. Y, sin embargo, no era como una niña educada, sino como una criatura que recordara lo que alguna vez ya había sido. La acompañaban en la casa personajes tan singulares como ella. Mateo, el joven jardinero, había perdido la voz durante una tormenta en alta mar, cuando apenas era un muchacho de 14 años y un rayo partió el mástil de la goleta en la que viajaba con su padre. Desde entonces, solo se comunicaba con dibujos y con una forma especial de mirar que decía más que las palabras. Fue él quien primero comprendió que Alina podía ver lo que los demás no veían, criaturas diminutas que se escondían entre las ranuras del suelo, luces danzantes que solo aparecían cuando el cielo estaba completamente gris, y hojas que susurraban historias de otras estaciones. Mademoiselle Celeste, por su parte, mantenía una distancia prudente. Había crecido en la escuela del deber y no creía en fantasmas, pero más de una vez la sorprendieron murmurando oraciones frente a la puerta del cuarto de la niña. Por si acaso, decía, hay silencios que no son naturales. Y estaba también Sombra, la gata blanca de ojos dorados, que nunca se alejaba de Alina. Dormía a sus pies, la seguía por los pasillos, y se interponía entre ella y cualquier visitante que no perteneciera a la casa. Se decía en el pueblo que Sombra había nacido el mismo día que murió el almirante Del Campo, y que desde entonces se paseaba por la casa como si supiera todo lo que allí había ocurrido. La niña hablaba en sueños. No con palabras comunes, sino con sonidos que recordaban el murmullo del agua o el crujir de las ramas. Una noche, Eugenia la escuchó repetir una frase 3 veces. Cuando el último reloj se rompa, el secreto se abrirá. Desde ese día, la señora Del Campo mandó cubrir con paños todos los relojes de la casa, menos el gran reloj de pie. Uno solo es suficiente, dijo, y no aceptó preguntas. Alina jamás se quitaba la caja de plata. Dormía con ella, comía con ella, se bañaba en el lago de agua tibia con ella colgando del cuello. Mateo la dibujó una vez, en secreto. Alina miró el dibujo con una sonrisa leve, casi triste, y acarició con la yema de los dedos la imagen de la caja. Nadie sabía qué guardaba dentro. Algunos decían que era una reliquia. Otros, que era una llave. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de los vitrales con tonos que cambiaban cada día, Alina se detuvo frente al espejo del vestíbulo y dijo su primera palabra. Espejo. Celeste, que la había seguido sin hacer ruido, se quedó paralizada. La niña no repitió la palabra. Solo apoyó su mano en el marco tallado, y en el reflejo apareció algo que no estaba allí, una figura alta, vestida de negro, con un sombrero antiguo y una pluma roja. Días después, llegó una carta sin firma.
La recibió Eugenia en la sala azul, y cuando la abrió, palideció. No dijo una palabra, pero mandó cerrar el portón con llave y suspendió las clases de la institutriz. Mandó también a reforzar las cerraduras y a limpiar el sótano, que llevaba años sin abrirse. Esa noche, el gran reloj se detuvo. No por falta de cuerda. No por polvo. Simplemente, se negó a seguir marcando. El silencio que siguió a la detención del gran reloj de pie fue más profundo que la propia noche. No era la ausencia común de ruido que acompaña al sueño de los jardines y a los pasillos vacíos de una casa antigua, sino un silencio denso, cargado de algo intangible. Como si el tiempo mismo hubiese decidido tomarse un descanso para escuchar lo que estaba por venir. La mansión pareció contener el aliento, y hasta los cipreses que la rodeaban inclinaron levemente sus copas, como si prestaran atención a la respiración de los muros. Alina, que había estado frente al espejo cuando el reloj detuvo su marcha, no se inmutó. Solo deslizó los dedos sobre la caja de plata que colgaba de su cuello y caminó hacia su habitación sin mirar atrás, como si supiera que el mundo acababa de girar levemente fuera de su eje. Mientras tanto, en el ala oeste de la casa, doña Eugenia permanecía sentada en el sillón de respaldo alto que solía ocupar únicamente en ocasiones importantes. La carta sin firma reposaba aún sobre la mesa de mármol negro, abierta, desdoblada, con sus letras pequeñas y apretadas como si quisieran evitar que alguien ajeno leyera sus secretos. No había membrete, ni dirección de origen, ni fecha. Solo un párrafo escrito en una caligrafía firme y antigua que decía: el círculo no está cerrado. La sangre duerme, pero no olvida. Cuando despierte, la caja deberá ser abierta y el paso liberado. Vigila a la niña. No confíes en lo que ya creíste comprender. Eugenia había leído esas palabras 3 veces antes de permitir que la tinta se fijara del todo en su conciencia. Al terminar la última lectura, el pulso le latía en el cuello como un tambor sordo, y una sombra antigua pareció arrastrarse desde los zócalos hasta sus tobillos. No era miedo lo que sentía, sino una especie de reconocimiento ancestral, el eco de algo que creía haber dejado atrás, sellado y enterrado en los pasadizos invisibles del pasado. Tomó la carta, la quemó en la chimenea del salón azul sin vacilar, y cuando las cenizas se disiparon entre los carbones aún vivos, subió al desván con paso firme, con la llave de hierro oxidado que no había usado en 20 años colgando de su cinturón. En el desván, bajo un cobertor de terciopelo burdeos cubierto de polvo y telarañas, descansaba un baúl al que nadie tenía permitido acercarse. Estaba cerrado con un candado de bronce y encadenado a una argolla fijada al suelo. Eugenia apartó con brusquedad el cobertor y se arrodilló, sintiendo como las rodillas crujían en protesta por la edad y la decisión. Introdujo la llave en la cerradura y, al girarla, un sonido metálico, seco y profundo recorrió la habitación como un latido reprimido. Dentro del baúl no había oro, ni cartas, ni retratos, sino un solo objeto, un libro encuadernado en cuero negro, sin título en el lomo, sin ornamentos, con las esquinas desgastadas por las manos de muchas generaciones. Lo tomó con reverencia, casi con temor, y al abrirlo se encontró con el símbolo que había visto grabado en la caja de plata de Alina, un círculo roto por una línea vertical, atravesado en el centro por una estrella de 5 puntas. Ese símbolo había pertenecido a la Hermandad de la Séptima Llama, una sociedad de sabiduría y misterio que, siglos atrás,
Había custodiado secretos que la ciencia no podía explicar y que la religión prefería ignorar. Su familia, los del campo, habían sido guardianes de ese legado, protectores de un conocimiento que no debía caer en manos del poder ni de la ambición. Eugenia, la última en la línea, había sido instruida en su juventud en las bases del pacto, pero lo había olvidado, o pretendido olvidar, tras la tragedia de su hermano León, desaparecido en circunstancias nunca del todo claras durante una expedición a las montañas de la niebla, buscando precisamente el origen de aquel símbolo. Esa pérdida marcó el fin de su fe en la hermandad, y fue entonces cuando encerró el libro y juró no volver a pronunciar palabra alguna sobre lo aprendido. Pero ahora el símbolo había regresado, colgado del cuello de una niña muda, llegaba de la niebla como si la hubiesen enviado desde el corazón mismo del misterio. Esa noche no durmió. Bajó al sótano por primera vez en 2 décadas. Encendió las lámparas de aceite una por una, siguiendo una coreografía antigua que aún recordaba. El sótano de la casa de los cipreses era más que un lugar para guardar vinos y muebles olvidados. Su estructura era anterior incluso a la construcción principal de la casa. Un antiguo pasaje subterráneo, que los mapas no mencionaban, conectaba los cimientos con un círculo de piedra oculto en el bosque de los sauces negros, donde se decía que la hermandad celebraba sus ritos en las noches sin luna. Eugenia descendió con el libro bajo el brazo, y cuando llegó al fondo, apoyó la mano en una de las piedras del muro norte. Al hacerlo, ésta se hundió levemente y reveló un compartimento secreto que contenía una llave de hueso tallado con la misma estrella del libro. Tomó la llave con cuidado y la guardó en el bolsillo del vestido. Su expresión era serena, pero su mente trabajaba sin tregua, anticipando posibilidades, reviviendo antiguos pactos, calculando riesgos. Alina, mientras tanto, dormía en su cama con sombra a los pies, pero su sueño no era tranquilo. Se agitaba entre las sábanas, murmurando en esa lengua que no era lengua, con las manos aferradas a la caja. En su mente, se desplegaban imágenes que no entendía del todo, un campo de amapolas rojas extendiéndose hasta el horizonte, un hombre con una túnica color escarlata hablándole sin sonido, una torre inclinada sobre un abismo de luz, y finalmente, un rostro conocido y desconocido a la vez, el de Eugenia, pero más joven, más clara, más viva, con lágrimas cayéndole por las mejillas mientras pronunciaba su nombre. Por la mañana, el cielo amaneció cubierto por nubes bajas y espesas que parecían estar hechas de lana. El jardín no cantaba. Ni las aves, ni los insectos, ni siquiera el viento se atrevieron a pronunciarse. Eugenia ordenó servir el desayuno en la biblioteca y pidió que Alina bajara a acompañarla. Fue la primera vez que comieron juntas, frente a frente, sin testigos. La señora del campo habló durante largo rato, pero no para hacer preguntas, sino para contar cosas. Narró pasajes velados de la historia familiar, mencionó a su hermano León y sus ideas absurdas, y terminó, con voz baja, diciendo: «Cuando creí que todo se había perdido, tú llegaste con la caja». No sé si es una advertencia o una promesa, pero ya no puedo ignorarlo. Alina no contestó, solo asintió con la cabeza una vez, como si comprendiera lo que no se había dicho. Luego extendió la caja hacia Eugenia y, por primera vez desde que llegó, presionó el pequeño broche lateral que nadie antes había osado tocar. La caja emitió un sonido suave, un clic casi musical, y se abrió con lentitud. Dentro,
No había joyas ni pergaminos ni instrumentos mágicos. Solo un pequeño espejo redondo, de bordes dorados, cuya superficie estaba cubierta por una niebla plateada que se movía como vapor encerrado. Eugenia lo miró con asombro, y al hacerlo, vio reflejado algo que no estaba en la habitación, un pasillo estrecho de piedra, iluminado por velas flotantes, y al fondo, una puerta de madera que palpitaba como un corazón. Era el mismo pasaje que ella misma había redescubierto la noche anterior. Entonces supo, sin lugar a dudas, que el círculo jamás había estado cerrado. Solo dormido. El día que siguió a la apertura de la caja fue uno de esos en que el tiempo parece caminar sobre algodones, sin prisa ni sonido, envuelto en una claridad difusa que no pertenece del todo a la mañana ni al atardecer. Como si la jornada entera fuera una prolongación de algo que sucedió durante la noche, algo que el sol no puede delatar ni la luna nombrar. La casa de los cipreses, testigo de generaciones enteras, parecía más antigua que nunca, más viva también, como si en lo más profundo de sus cimientos algo se hubiera estremecido con un suspiro largo, aliviado, despertando de un sueño que duró demasiado. Eugenia del Campo, silenciosa y firme, condujo a Alina hacia el ala más antigua de la mansión, aquella que había sido clausurada tras la desaparición de León, no por temor a los recuerdos sino por el eco persistente que ciertas habitaciones conservan cuando han sido escenario de lo inexplicable. La luz atravesaba los vitrales con la lentitud de una promesa no dicha, tiñendo los muros de un tono ámbar que parecía flotar más que asentarse sobre las superficies, y a cada paso, el crujido de las tablas bajo sus pies se mezclaba con los ecos de tiempos lejanos, cuando otras manos, otros ojos y otras voces habían recorrido ese mismo corredor en busca de respuestas que solo el silencio puede custodiar. Eugenia llevaba consigo la llave de hueso tallado que había encontrado en el compartimento del sótano la noche anterior, la misma que su padre le había mostrado una vez, en secreto, cuando ella tenía apenas 9 años y aún creía que las leyendas familiares eran solo juegos inventados para protegerse del tedio de los adultos. En aquel entonces, la llave le había parecido solo un objeto extraño, hermoso y vacío de significado, pero ahora la sentía vibrar dentro del bolsillo de su vestido, como si su cercanía a la caja de plata y al espejo nebuloso la hiciera despertar. Alina caminaba unos pasos detrás, con la caja entre las manos como si fuera un amuleto necesario para sostener el propio acto de respirar, y aunque su rostro permanecía inexpresivo como siempre, sus ojos se movían con más intensidad que nunca, como si vieran cosas que escapaban a la mirada común, señales invisibles que los muros susurraban solo a quien supiera escuchar. Cuando llegaron a la vieja sala de música, Eugenia detuvo su andar, sin decir una palabra, se inclinó frente al muro norte, cubierto por un tapiz raído que representaba una escena marítima de estilo veneciano. Con movimientos precisos, apartó la tela y dejó al descubierto una sección de piedra tallada con un relieve en forma de espiral ascendente, dentro de la cual encajó la llave. No hizo falta girarla. Apenas la introdujo, el muro vibró levemente y se escuchó un sonido bajo, como el suspiro de una ballena en las profundidades del mar, y entonces una rendija apareció entre las piedras, delineando la silueta de una puerta. Eugenia empujó con ambas manos y ésta se abrió hacia adentro, revelando un corredor estrecho hecho de bloques de granito oscuro, húmedo, cubierto de líquenes y musgo en los bordes, y alumbrado por pequeñas lámparas de aceite suspendidas en el aire, que ardían sin consumir nada visible, como si el fuego allí no dependiera del oxígeno ni del tiempo,
sino de otra sustancia más sutil y antigua. Avanzaron en silencio, los pasos amortiguados por un suelo de tierra apisonada que parecía recordar cada pisada anterior, cada huella que el olvido no había logrado borrar. A medida que descendían, pues el pasaje iba hundiéndose en espiral como si tratara de alcanzar el núcleo de la tierra, Alina comenzó a sentir un cosquilleo en la base del cráneo. Una especie de hormigueo caliente que descendía por la columna vertebral como si algo dormido dentro de ella comenzara a desperezarse. No era miedo, no era siquiera sorpresa, sino la certeza inexplicable de estar regresando a un lugar que su cuerpo reconocía pero que su mente aún no alcanzaba a nombrar. Recordó fragmentos sueltos, tan veloces y etéreos como burbujas, un nombre repetido en una lengua olvidada, el olor de un incienso muy amargo, la forma precisa de una constelación que no existía en el cielo actual. Una canción sin melodía entonada por una voz que le hablaba desde dentro del pecho. Eugenia, al verla trastabillar levemente, extendió la mano para sujetarla, pero Alina la rechazó con un gesto firme, no por desconfianza sino porque sabía que el camino debía andarlo sola, aunque su guía estuviera allí para abrir la puerta. Siguieron bajando durante varios minutos, que bien pudieron ser horas o instantes, pues allí abajo el tiempo parecía deslizarse de otra manera, sin cronología ni ansiedad. Como si la línea entre pasado y presente se difuminara en un continuo que lo envolvía todo. Finalmente, llegaron a una cámara circular, de techo altísimo, con una fuente en el centro que no manaba agua sino luz líquida, una sustancia dorada y transparente que parecía danzar al ritmo de un corazón invisible. Alrededor de la fuente, 7 figuras de piedra, todas distintas, con túnicas esculpidas en distintos pliegues y rostros en parte borrados por el tiempo, sostenían sus manos alzadas hacia el centro, como si ofrecieran algo invisible o imploraran algo aún más impensable. Eugenia se detuvo frente a la figura que tenía la inscripción Custo Septimae en su pedestal. Respiró hondo, se arrodilló y colocó el libro negro en el suelo, frente a la fuente, mientras susurraba palabras que no había pronunciado desde su juventud. Palabras que no recordaba haber aprendido pero que brotaban ahora de sus labios como un rezo antiguo que había estado esperando ser liberado. Alina se acercó, dio un paso al interior del círculo, y al hacerlo, la fuente de luz tembló. Las figuras de piedra parecieron moverse apenas 1 milímetro, pero suficiente para que la atmósfera entera del lugar cambiara. El aire se volvió más espeso, el silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse, y la caja de plata se abrió sin que nadie la tocara. El espejo en su interior ya no estaba cubierto de niebla, sino que mostraba con nitidez una escena de otra época. Una joven idéntica a Alina, vestida con ropas blancas, caminando entre columnas de mármol, mientras hombres y mujeres con mantos color esmeralda la observaban desde las sombras. Entonces, y solo entonces, Alina habló. Su voz era suave y profunda, como el eco de una cueva sumergida. No fue un idioma reconocible, pero cada sílaba golpeaba el aire con una fuerza ancestral, como si su simple pronunciación alterara la estructura misma del mundo. Eugenia la miró, sobrecogida, con los ojos llenos de lágrimas que no comprendía, y comprendió sin necesidad de traducción que la niña había recordado. No su infancia, no su origen reciente, sino algo más vasto, una identidad tejida entre las capas del tiempo, una conciencia que había dormido en distintos cuerpos, en distintas edades, guardando siempre el mismo propósito. Cuando terminó de hablar, Alina se arrodilló junto al libro y colocó la caja sobre la fuente.
La luz líquida subió por sus bordes, la rodeó, la absorbió, y cuando volvió a fluir, la caja ya no estaba. En su lugar, quedó una marca brillante en la palma de la niña, el símbolo de la hermandad, el círculo roto atravesado por la estrella. Eugenia cayó de rodillas, vencida por una mezcla de veneración y fatiga, y en un susurro, apenas audible, murmuró: «La llama no se extinguió. Solo se escondió dentro de ti». El amanecer llegó sin alarde alguno, sin la música habitual de las aves ni el murmullo de los cipreses que solían mecerse con la brisa como si compartieran secretos con el viento. Fue un amanecer contenido, pálido, apenas una insinuación de luz que tocó las paredes de la casa de los cipreses sin acariciarlas del todo, como si el propio sol no supiera si tenía permiso para brillar ese día. Alina no había dormido. Después de la ceremonia en la cámara subterránea, su cuerpo había permanecido inmóvil durante horas, sentado frente a la fuente, sin emitir palabra, sin parpadear siquiera, pero sus pensamientos habían viajado lejos, cruzando épocas y nombres, como si cada capa de su memoria, hasta entonces sellada, hubiera comenzado a desprenderse lentamente, revelando no recuerdos como los conocemos, sino verdades en forma de símbolos, geometrías. Sonidos que no se podían reproducir con labios humanos y que, sin embargo, ella empezaba a comprender con una naturalidad que no necesitaba explicación. Eugenia, a su lado, no interrumpió su silencio. Sabía, como solo saben los que han esperado mucho, que las palabras en ciertos momentos solo entorpecen lo sagrado. Ella misma había soñado, cuando era niña, con aquella sala de piedra y luz, la misma que su padre le había descrito en voz baja durante una noche de tormenta. Con un cuaderno abierto entre las manos y un brillo temeroso en los ojos, como si hablar de ello pudiera invocar algo irrevocable. Le había dicho que la niña vendría, que una noche los muros la llamarían por su verdadero nombre, que la caja encontraría sus manos y que el espejo abriría el umbral si ella pronunciaba el canto correcto. Entonces, todo lo dormido en la tierra comenzaría a moverse, pero no en forma de terremoto ni de ruina, sino de revelación. Una corriente silenciosa que recorre las venas del mundo y que solo responde al lenguaje del origen. El idioma que no se enseña, sino que despierta cuando el momento ha llegado. Cuando finalmente salieron de la cámara, la casa entera parecía más grande, como si su arquitectura se hubiera extendido en otra dimensión paralela que apenas se insinuaba detrás de cada muro. Los cuadros colgados desde generaciones anteriores parecían haber girado apenas 1 milímetro en dirección a Alina, como si la reconocieran, y las alfombras que cubrían los pasillos emitían un perfume más intenso, como si hubieran sido removidas del polvo del tiempo. Subieron en silencio por las escaleras de piedra, Eugenia siempre unos pasos detrás, sin prisa. Y cuando llegaron al invernadero contiguo a la biblioteca, la luz ya era distinta. No era la del sol ni la de las lámparas eléctricas, sino un resplandor nacarado que parecía emanar desde dentro de las plantas mismas, como si la vegetación, al notar su presencia, decidiera florecer en un instante. Allí, rodeadas de helechos que susurraban palabras en una lengua vegetal, Alina alzó por primera vez la mirada hacia Eugenia y dijo con voz baja pero firme que el espejo no había terminado de hablar. Que necesitaba volver a verlo, pero no como quien mira su reflejo, sino como quien busca a través de una ventana que se abre hacia el pasado de otro. Eugenia asintió, ya sin preguntas, porque en el corazón de la mansión los signos eran más elocuentes que cualquier explicación.
La llevó hasta una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de la bisabuela Clarisa, quien, según los diarios, había sido la última en consultar el espejo antes de que éste se apagase por completo. La habitación tenía las paredes cubiertas de estanterías, cada una repleta de objetos que desafiaban toda cronología. Una pluma de ave cuyas fibras eran de cristal, una esfera que flotaba entre dos imanes sin girar nunca. Y un reloj de arena que, en lugar de arena, contenía una sustancia dorada que caía hacia arriba. Pero en el centro, rodeado por un círculo de mármol negro con inscripciones ilegibles, reposaba el espejo, ahora liberado de la caja, sostenido por un marco de madera tan antiguo que parecía vivo, como si la savia todavía se moviera dentro de sus vetas. Alina se acercó, esta vez sin miedo, con la naturalidad de quien regresa a una sala conocida, y se sentó frente a él. No vio su rostro. En lugar de eso, el cristal se nubló durante un instante, luego se iluminó con una neblina plateada que giró sobre sí misma, y por fin reveló la imagen de un hombre. No era joven, pero tampoco viejo. Su rostro tenía la clase de belleza que solo el sufrimiento y la lucidez pueden esculpir, y sus ojos eran tan oscuros que parecían contener un cielo nocturno dentro. Estaba en una sala distinta, más luminosa, rodeado de columnas cubiertas de inscripciones, y hablaba en voz baja con alguien que no se veía. Alina sintió, sin lugar a dudas, que era el león del campo. Pero algo más la sacudió. Él hablaba en la misma lengua que ella había comenzado a recordar, aquella que no pertenecía a ningún lugar geográfico ni a ninguna época conocida. Eugenia observaba desde el umbral, paralizada por la emoción, mientras Alina acercaba la mano al cristal y pronunciaba una sola palabra: Amet. El espejo vibró. Del cristal no salió una imagen, sino un sonido. Un tono bajo, casi imperceptible, que parecía provenir no del aire, sino del interior de los huesos. Eugenia lo sintió en las rodillas. Alina lo sintió en la columna. El espejo comenzó a moverse por sí solo, girando sobre su eje lentamente, hasta que quedó de perfil. Entonces, en el marco de madera, se abrió una pequeña ranura, de la que emergió un objeto, una piedra triangular con un símbolo grabado, idéntico al que Alina llevaba ahora en la palma de su mano. Eugenia dio un paso atrás, temblando, porque reconocía el objeto aunque jamás lo había visto. Era una piedra del umbral, una de las 7 llaves para descifrar el lenguaje de las estancias ocultas en la tierra antigua. Los espacios secretos que no se despliegan en el espacio sino en la conciencia, donde las decisiones de quienes recuerdan pueden alterar la dirección del tiempo. Alina tomó la piedra y, al hacerlo, sintió que una frase entera, escrita en una lengua sin alfabeto, se grababa dentro de su mente como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser leída. Comprendió que el espejo no era un artefacto de visión, sino de traducción, traducía el eco de los que habían quedado suspendidos entre planos, aquellos que no murieron pero no continuaron del todo, y que habitaban espacios paralelos hechos de recuerdos inconclusos. León estaba allí, no muerto, no vivo, sino retenido, y su mensaje era claro: había cruzado demasiado pronto, sin el acompañamiento del guardián, y había perdido el mapa que lo traería de regreso. Solo Alina, portadora del símbolo, descendiente del linaje de Clarisa y heredera del vínculo original, podía ir a buscarlo. Pero no en cuerpo. Tendría que aprender a moverse en el plano que no tiene materia,
donde los pasos no se dan con los pies sino con las decisiones que uno toma al borde de los sueños. Fue entonces cuando las piedras comenzaron a hablar. No con palabras, sino con pulsaciones. Cada objeto de la sala, la esfera, la pluma, incluso el reloj que invertía el tiempo, comenzó a emitir una frecuencia, un patrón de vibración que se replicaba en los nervios de Alina, y ella, aún sin saber cómo, supo leerlo. Eran instrucciones. Era un idioma que no se escribía ni se hablaba, pero que los antiguos habían dejado oculto en los minerales, en la estructura misma de los átomos, esperando que alguien, algún día, pudiera recordarlo. El nombre de ese idioma era Zoral, y solo quienes hubieran portado el símbolo en más de una vida podían comprenderlo. Eugenia, al ver la transformación en la mirada de Alina, comprendió que no había marcha atrás. La niña no solo estaba recordando quién era, estaba comenzando a volver a ser. La noche descendió sin anunciarse, como si la casa misma hubiera tirado de las cuerdas del crepúsculo para cubrirse con su velo. La oscuridad no fue una ausencia de luz, sino una materia más densa, algo que se podía palpar, como si cada sombra hubiera ganado volumen y respiración. Los pasillos de la casa de los cipreses no se encendieron, por decisión tácita o por designio antiguo. Eugenia caminó con Alina hasta la habitación del espejo, llevando en una mano una lámpara de aceite que apenas temblaba. No era una lámpara moderna ni decorativa, sino la misma que, según los registros del diario de Clarisa, se utilizaba durante los cruces. La luz del aceite no era común, su llama era blanca, lechosa, y no proyectaba sombras. Iluminaba sin condenar al resto de la sala al contraste, como si se tratara de una luz que respetaba la penumbra, que no la combatía, sino que la entendía como parte del pacto. Alina caminaba sin titubeos, aunque no podría haber explicado con claridad hacia dónde iba. Sabía que esa noche daría el paso, que ya no bastaba con mirar el espejo o escuchar el lenguaje de las piedras. Todo en su cuerpo parecía sintonizado con algo más allá del tiempo lineal. No sentía miedo. Sentía algo más profundo, una especie de gravedad interior que la arrastraba hacia sí misma. La piedra que había salido del marco del espejo, a la que había comenzado a llamar mentalmente piedra del eco, reposaba ahora en el centro de su pecho, sostenida por una cadena delgada de plata que Eugenia había encontrado entre los antiguos objetos de Clarisa. Alina no sabía si ese objeto debía colocarse ahí por alguna razón práctica o simplemente porque algo dentro de ella necesitaba ese contacto. Pero cada vez que lo sentía tibio contra su piel, cada vez que la textura del símbolo rozaba su clavícula, un fragmento de aquella lengua olvidada, el Zoral, se articulaba en su mente como si emergiera de una biblioteca secreta enterrada en su médula. El espejo no reflejaba nada cuando llegaron, como si ya no reconociera los conceptos de luz ni de imagen. Era un umbral dormido. Eugenia colocó la lámpara frente al cristal y retrocedió sin emitir palabra, dejándole a Alina el espacio que solo pertenece a quienes están a punto de atravesar algo irreversible. Entonces, sin aviso alguno, la piedra sobre su pecho vibró. No fue una vibración violenta, sino una pulsación rítmica que parecía estar en sincronía con su corazón, como si poco a poco el latido humano se adaptara al ritmo mineral. El espejo reaccionó de inmediato. Una neblina espesa surgió desde los bordes, como si el cristal transpirara hacia adentro. Luego, una línea delgada de luz se trazó verticalmente en el centro,
y allí se abrió una hendidura apenas perceptible, como una grieta que no rompía, sino que susurraba. Alina entendió que no se trataba de cruzar con el cuerpo, al menos no del modo en que cruzamos una puerta. Cerró los ojos, dejó que sus pies se enraizaran en el suelo, y empezó a respirar siguiendo el ritmo de la piedra. No hubo un desmayo. No hubo vértigo. Simplemente dejó de estar en el cuarto. Lo primero que sintió no fue visión, ni sonido, ni temperatura. Fue una textura. Era como si su conciencia flotara dentro de una sustancia suave, similar al agua pero sin humedad. No podía mover sus brazos porque no tenía brazos. No podía abrir los ojos porque ya no existían en el sentido físico. Pero podía percibir, y eso era más nítido que cualquier visión. Entonces, sin transición, el mundo se reconfiguró. Apareció un paisaje. No era un lugar reconocible, pero tenía forma. Era un espacio donde las leyes físicas parecían seguir otra lógica. Las montañas flotaban por encima de los lagos, que no estaban hechos de agua sino de una materia líquida similar al mercurio que reflejaba emociones en lugar de imágenes. El cielo no era azul ni negro. Era como un mapa palpitante, lleno de símbolos móviles, líneas vivas que conectaban constelaciones que no estaban hechas de estrellas, sino de recuerdos densificados. Alina no caminaba. Era como si se deslizara por una intención que no le pertenecía del todo, como si el plano mismo la estuviera conduciendo hacia donde debía mirar. Zoral. No era un nombre, era una condición. Todo lo que existía allí parecía saber que era observado, pero no respondía. No aún. Hasta que, de pronto, algo cambió. Del centro de una de las lagunas emocionales emergió una figura. No caminaba ni volaba. Apareció, como si siempre hubiera estado allí, pero solo ahora se hiciera visible. Era una niña, de apariencia apenas mayor que Alina, pero sus ojos contenían siglos. No tenía boca, y sin embargo habló. La voz no llegó por el aire, sino por el pensamiento. Se presentó como Zaril, guardiana del primer umbral del recuerdo, y dijo que su función era probar la memoria de quienes cruzaban antes de permitirles avanzar hacia la siguiente capa. Alina intentó preguntar por León, pero la voz de Zaril la interrumpió sin dureza. Le dijo que los nombres no podían ser invocados en la primera capa sin consecuencias, que aún no tenía el permiso vibracional para llamarlos sin alterar su estado, y que antes de pensar en buscar, debía recordar que había olvidado. Entonces el entorno cambió otra vez, no con violencia, sino con una lentitud que resultaba más perturbadora. Todo se transformó en una habitación. Pero no era una invención. Era su cuarto de infancia, aquel que apenas recordaba de los primeros años en casa de sus padres, antes de la separación, antes del silencio. La cuna, la alfombra con figuras, los cuentos apilados, la luz entrando por las rendijas de la persiana y una figura sentada en la esquina que no encajaba con la escena. Un hombre, alto, de cabello oscuro, no mayor, no joven, que la observaba en silencio, con una expresión entre la ternura y la urgencia. No hablaba. No se movía. Alina intentó acercarse, pero no pudo moverse. El cuarto era una trampa de la memoria. Zaril, que ahora flotaba sobre el techo como una constelación viva, dijo entonces que aquel hombre había estado con ella desde antes del lenguaje,
desde antes del abandono, y que había dejado en su mente una marca que ahora debía reconocer. La imagen del hombre comenzó a deshacerse. No en pedazos, sino en símbolos. Su cuerpo se transformó en líneas, las líneas en palabras, y las palabras en un único nombre, del campo. No era solo León. Era el linaje entero. Eran los guardianes previos. Alina comprendió que ella no estaba allí para encontrarlo, sino para completar algo que él había fallado en cumplir. Su cruce había sido incompleto porque había ido con preguntas, no con recuerdo. Y ahora el plano solo respondía a quien supiera que lo buscado no era una persona, sino una parte de sí misma perdida. Entonces, desde el fondo del paisaje simbólico, algo se agitó. No era hostil, pero sí inquietante. Era una figura enorme, hecha de geometrías imposibles. Tenía una forma siempre cambiante, como si no pudiera decidir su rostro. Saril advirtió que no debía ser mirada de frente, pues quien miraba su centro sin la preparación adecuada podía olvidar incluso su nombre. Esa entidad era la voz silente, y su tarea era custodiar la frontera entre la memoria original y el presente falseado. Alina, por primera vez desde que cruzó, sintió verdadero temor. No era miedo al dolor, sino al olvido. Comprendió que si no regresaba a tiempo, podía perderse. Pero también comprendió que debía avanzar. Entonces la piedra en su pecho volvió a vibrar. Emitió una luz dorada que trazó una línea en el aire, y por ella descendió una figura. Era humana. Era un niño. Tenía la edad de Alina, pero sus ojos eran completamente blancos. No era ciego. Veía de otra forma. Se llamaba Naer, y dijo que había estado esperando desde la última vez que ella olvidó, que era su reflejo anterior, el que quedó atrás cuando ella cruzó por primera vez y falló. Alina no recordaba haber cruzado antes. Pero Naer la miró con ternura y dijo que nadie recuerda su primer cruce porque es el nacimiento mismo. Él no venía a guiarla. Venía a recordarle que el espejo no solo refleja lo que se busca, también lo que se teme. Y mientras el plano comenzaba a temblar con una vibración más intensa, una grieta dorada se abrió en el aire, como si el tiempo mismo le ofreciera la salida, y Naer le tendió la mano. Alina, sin saber si estaba subiendo, bajando o girando dentro de sí, la tomó. Y despertó. Durante la siguiente luna, Jacob no pudo conciliar el sueño como antes. El rostro del ángel permanecía fijo en su memoria, no solo como una imagen, sino como una presencia que se desdoblaba en cada rincón de su tienda. En cada sombra que proyectaba la lámpara de aceite cuando el viento la hacía danzar sobre la tela. La herida en su muslo se curaba lentamente, pero no era el dolor físico lo que lo inquietaba. Lo que lo desvelaba era una inquietud más profunda, más silenciosa y sin forma, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y reemplazado por una semilla que aún no comprendía. Aunque sus hijos y esposas lo rodeaban, aunque el campamento se mantenía en orden y los pastores seguían guiando los rebaños, Jacob caminaba con la mirada ausente, como quien ha visto algo que ya no puede desver. Y esa mirada, que antes siempre estaba alerta, desconfiada, calculadora, ahora parecía buscar algo en el horizonte, algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando comenzó la tormenta. Al principio fue solo un murmullo lejano en el cielo, un ronroneo profundo como si la tierra misma exhalara desde sus entrañas.
Las ovejas se agruparon inquietas y los niños se asomaron a las telas de la tienda con los ojos abiertos como lunas. Jacob sintió el cambio incluso antes de que llegaran las primeras gotas. Una electricidad invisible recorrió el aire y se detuvo en su piel como una advertencia antigua. No era una tormenta común. Él había vivido muchas. Había cruzado desiertos y soportado el rugido de los vientos entre los riscos de las montañas. Pero esta era distinta. Era como si el cielo se preparara para hablar, no para descargar su furia, sino para anunciar algo. Algo grande. Algo que aún no tenía forma. Las nubes, densas como columnas de humo, se agolparon con rapidez sobre el campamento. El cielo se tornó de un gris tan espeso que parecía empujar hacia abajo todo lo que había debajo de él. Un relámpago, silencioso y blanco, dibujó por un segundo los perfiles de los árboles como si fueran huesos de un mundo más antiguo. Y después, un trueno, no solo estruendoso sino que parecía venir desde adentro del mismo Jacob, lo obligó a sentarse. Fue como si el trueno hubiera hablado en un idioma sin palabras, uno que su cuerpo entendía pero que su mente aún no alcanzaba a traducir. Los pastores recogieron los rebaños apresuradamente y los niños corrieron hacia los brazos de sus madres. Pero Jacob no se movió. Se quedó sentado en medio de la llanura, con la túnica mojada pegada al cuerpo, mirando hacia el cielo como si esperara una señal. Entonces ocurrió. Entre la lluvia y el viento, en un silencio casi sagrado que se abrió como un claro entre los truenos, Jacob escuchó una voz. No era como la voz del ángel con el que había luchado. Esta era distinta, más profunda, más envolvente. No parecía venir de fuera, ni siquiera del cielo. Venía de todas partes. Del suelo mojado, del corazón que le latía con fuerza, del dolor aún latente en su muslo. No era una voz con tono, no tenía timbre ni acento. Era una certeza que se filtraba en su interior como un río subterráneo. Y no decía su nombre. No lo llamó Jacob ni Israel. Solo dijo, levántate. Jacob se puso de pie. No supo cómo ni cuándo. Solo recordó estar sentado y, de pronto, estar erguido bajo la lluvia, con los brazos colgando a los lados y la respiración contenida. Todo su cuerpo temblaba, pero no de frío. Era un temblor antiguo, como el de un niño que ha estado solo demasiado tiempo y de pronto escucha la voz de su padre. La lluvia seguía cayendo, y sin embargo, él no sentía el agua. El trueno volvió a sonar, pero ya no le importaba. Caminó, sin rumbo aparente, dejando atrás el campamento, los árboles, los pastores que gritaban su nombre sin atreverse a seguirlo. Caminó hasta que la tierra comenzó a elevarse en una colina suave, salpicada de piedras y matorrales. Allí se detuvo. Allí el viento se calmó. Y allí volvió a escuchar la voz. Esta vez, la voz no le dio órdenes. No le dijo a dónde ir ni qué hacer. Solo le reveló algo. No con palabras, sino con una verdad que se instaló dentro de él como una raíz que empieza a empujar desde lo más profundo de la tierra. La voz le mostró quién era en realidad. No el segundo hijo que suplantó al primero. No el tramposo, ni el que huía, ni siquiera el que luchó con Dios. Le mostró su esencia desnuda, su lugar en la historia que aún se estaba escribiendo. Le hizo ver que la herida en su muslo no era un castigo sino una señal.
que su nuevo nombre, Israel, no era una medalla sino una promesa, y que su destino no era sobrevivir, como lo había hecho hasta ahora, sino florecer. Pero para florecer debía morir una parte de él, la parte que aún desconfiaba, la que aún manipulaba, la que aún temía. Allí, en lo alto de la colina, con la tormenta alejándose en un murmullo, Jacob cayó de rodillas. No como quien pide clemencia, sino como quien comprende. El cielo comenzó a abrirse lentamente, como si los dedos de la mañana comenzaran a empujar las nubes desde dentro. Una luz tenue se coló entre los jirones de neblina y tocó su rostro. Jacob lloró, no como quien sufre, sino como quien por fin se reconoce. Sus lágrimas no eran de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas de nacimiento, como si cada una de ellas llevara dentro la historia completa de su linaje, de su pueblo, de sus descendientes aún no nacidos. Allí, bajo la luz de un cielo herido y limpio, Israel nació de nuevo. Regresó al campamento al amanecer. Caminaba cojeando, pero ya no con dolor, sino con dignidad. Como si cada paso que daba afirmara su nueva identidad. Los sirvientes lo miraron en silencio. Nadie se atrevió a preguntarle dónde había estado. Sus hijos lo rodearon, y aunque aún eran jóvenes y no comprendían lo que veían, algo en ellos cambió al mirarlo. Jacob no habló. Se sentó con ellos, los abrazó uno por uno, y les habló con la mirada. Les transmitió una seguridad que no necesitaba palabras. Una certeza que ellos guardarían en el pecho como una herencia invisible. Cuando el sol comenzó a alzarse con su resplandor dorado, trayendo consigo un aire de tibia esperanza después de la tormenta, el campamento se desperezó con una calma inusual. Como si el tiempo mismo se hubiese ablandado durante la noche. Las tiendas aún goteaban lentamente y los arbustos empapados reflejaban la luz como si fueran pequeñas lámparas temblorosas. Las ovejas balaban con una suavidad distinta, como si incluso los animales hubieran sentido el temblor espiritual que había sacudido a su señor. Pero nadie hablaba de ello. Todos lo sabían. Aunque nadie lo dijera, algo había cambiado en Jacob, y por extensión, en todos ellos. El padre ya no era solo el líder de una tribu errante, era otra cosa, algo que aún no tenía nombre pero cuya presencia era tan densa que podía sentirse en el aire, entre las piedras, incluso en los silencios que cruzaban entre mirada y mirada. Jacob se levantó antes que todos y caminó hasta el arroyo. Lo hizo sin prisa, pero con la firmeza del que va al encuentro de una respuesta, o tal vez de una memoria. Se lavó las manos con el agua helada, pero no como una rutina matinal sino como un gesto sagrado, como si enjuagara no solo la tierra de la noche sino también los últimos restos de su identidad anterior. Luego se sentó bajo una higuera y se quedó mirando cómo la corriente jugaba con los rayos del sol. Allí, sin hablar, sin moverse, recordó el rostro de su madre, el olor del patio en la casa de Isaac, el tono de voz de Esaú cuando ambos eran niños y corrían sin miedo. Pero también recordó la huida, la piedra como almohada, la escalera de ángeles, la risa amarga de Labán, la desesperación en el parto de Raquel. La lucha junto al río y el rostro que no pudo ver pero que lo nombró como nadie antes. Recordó todo eso no con melancolía sino con una paz que solo llega cuando uno ha mirado su historia entera y la ha perdonado, incluso en sus partes más oscuras. Entonces los vio.
Sus hijos venían hacia él desde distintos puntos del campamento, uno a uno, como si algo los hubiera llamado, como si supieran que era el momento de escuchar. Rubén, el mayor, caminaba al frente, con el gesto endurecido de quien ha crecido demasiado rápido. Le seguían Simeón y Leví, inseparables en su silencio inquieto. Judá venía con la frente alta, mientras que Dan, Neftalí, Gad y Aser murmuraban entre ellos sin atreverse a levantar la voz. Isaacar y Zabulón traían consigo una mezcla de curiosidad y desconfianza, mientras que José, el penúltimo, caminaba con los ojos fijos en su padre, como si intuyera algo más profundo que los demás no veían. Y detrás de todos, Benjamín, el más pequeño, sostenía la mano de Bilha sin comprender del todo lo que ocurría, pero sabiendo, en su forma infantil y pura, que aquello era importante. Jacob los invitó a sentarse. No con palabras, sino con un gesto de la mano que fue más elocuente que cualquier discurso. Ellos obedecieron sin protestar, sin el bullicio habitual de una docena de hermanos acostumbrados a disputarse todo. Se acomodaron en semicírculo, como lo harían discípulos ante un maestro, sin saber que eso, exactamente eso, era lo que estaban a punto de convertirse, discípulos de una verdad que aún no conocían. El silencio se volvió espeso, no por incomodidad, sino por expectación. Y entonces Jacob habló. Su voz, al principio baja, fue creciendo en la medida en que sus palabras se transformaban en confesión, en legado, en profecía. Les habló de la lucha. No solo de la lucha junto al río, sino de todas las que habían precedido a esa noche, la lucha por nacer en el lugar que no le correspondía, por ganarse una bendición que no le era destinada, por sostenerse en tierras ajenas, por formar un hogar en medio del exilio. Les habló de los errores sin excusas, del amor profundo por su madre, del peso de haberla perdido, del dolor de verlos a ellos crecer con historias rotas en el pecho. Les habló del ángel, de la herida, del nuevo nombre. Pero no dijo todo de golpe, como quien descarga un peso, sino como quien siembra palabra por palabra en la tierra fértil de los corazones atentos. Rubén bajó la mirada, porque entendió de pronto que su padre no era el gigante invencible que siempre había imaginado, sino un hombre hecho de cicatrices, y en ese descubrimiento hubo una ternura que le dolió. Simeón y Leví apretaron los puños al recordar la venganza por su hermana y se preguntaron, en el silencio de su alma, si acaso también ellos debían rendir cuentas por los caminos tomados. Judá siguió, no por orgullo, sino por una necesidad de sostener el peso de aquella herencia que intuía como suya. José, en cambio, no se movió. Mantuvo los ojos clavados en su padre, como si leyera entre líneas algo que los otros aún no sabían. Entonces Jacob se puso de pie. No era un acto teatral ni una muestra de autoridad. Era un gesto necesario. Necesitaba alzarse no para imponerse, sino para que su voz pudiera abrazar a todos por igual. Y entonces les reveló el sueño. Uno nuevo. Uno que había tenido tras la tormenta, en la madrugada, cuando la voz volvió a hablarle desde el fondo del cielo. Les dijo que una sombra se acercaba, no como castigo, sino como prueba. Que serían llevados lejos, más lejos de lo que jamás imaginaron. Que uno de ellos sería instrumento de esa separación y también llave del reencuentro. Que debían aprender a ver más allá de lo visible, a reconocer el lenguaje de los sueños y la sabiduría del silencio. Los hijos se miraron entre sí, inquietos.
La palabra sombra no les gustaba. No la comprendían, pero la sentían como una amenaza. José tragó saliva y se estremeció. Había soñado también, pero no se atrevía aún a compartirlo. Sentía que aún no era el momento. Que el tiempo de su verdad llegaría más adelante, en otra tierra, en otro idioma, entre muros que aún no conocía. Jacob, al notar la turbación en sus hijos, los abrazó uno a uno. Con paciencia. Con lágrimas. Con la ternura de quien, por fin, ha dejado de correr. La mañana se presentó como una caricia lenta tras una noche en la que el campamento entero pareció haber sido envuelto por un velo de expectación. La bruma todavía flotaba entre las ramas bajas, y el sol, tibio y pálido, apenas rozaba los pliegues de las tiendas. No hubo gallos que cantaran ni ovejas que balaran. Todo parecía detenido en una respiración prolongada, como si la tierra misma aguardara la conclusión de una historia larga y sagrada. Jacob, sentado junto al fuego apagado, frotaba entre sus dedos un pequeño trozo de tela que alguna vez había sido parte del manto de Raquel. Su mirada estaba en otra parte, lejos, en un horizonte que ni siquiera sus hijos podían intuir. Era un hombre distinto, y no porque hubiera cambiado de nombre ni por haber vencido al ángel, sino porque había hecho las paces con su destino, y con ello, se había abierto el umbral para que el futuro finalmente descendiera. José fue el primero en levantarse. No por costumbre ni por obediencia, sino porque los sueños no le permitieron permanecer quieto. Aquella noche no lo había visitado el mismo sueño de los haces inclinándose ante él ni el de las estrellas rindiéndole tributo, sino uno nuevo, uno que llevaba la textura de la revelación. Se había visto caminando por un desierto de arena dorada que respiraba como un animal dormido. En el centro del desierto había un pozo, y dentro del pozo no había agua, sino luz. Una luz tan intensa que lo cegaba, y sin embargo, no le dolía. Y en medio de esa claridad, una voz sin cuerpo le había susurrado su nombre, no como lo hacían sus hermanos, ni siquiera como lo hacía su padre, sino como quien pronuncia el nombre de una llama que ha sido encendida desde antes del tiempo. Al despertar, supo que ese sueño no era suyo solamente, sino de toda la casa de Jacob. Y por primera vez no tuvo miedo de compartirlo. Durante la comida, mientras los demás mordisqueaban panes secos y se distraían con discusiones menores, José se puso de pie. No lo hizo con la arrogancia de un muchacho engreído ni con la altivez de quien busca imponer su voz. Lo hizo con la temblorosa solemnidad del que ha recibido un mensaje y no puede más que entregarlo. Su voz, suave pero firme, comenzó a tejer imágenes. Habló del desierto que respira, del pozo de luz, de la voz que lo llamaba como si su nombre fuera parte del fuego. Al principio sus hermanos lo escucharon con la mueca de quienes ya conocen los sueños del menor y los desprecian como vanidad disfrazada de profecía, pero a medida que las palabras avanzaban, comenzaron a fruncir el ceño, a intercambiar miradas inquietas, a sentir que aquella visión no era solo una fantasía infantil, sino un eco de algo más profundo. Jacob alzó la mano, no para interrumpirlo sino para sostener el silencio. Tenía los ojos clavados en su hijo, y en su rostro se leía algo más que sorpresa, se leía reconocimiento. No era el sueño en sí lo que lo había tocado, sino la resonancia que llevaba en su interior. Porque Jacob también había soñado con pozos, con desiertos, con voces sin rostro. Y en los caminos de Dios, los sueños no eran sucesos individuales, sino piezas de un tapiz inmenso,
invisible desde abajo pero perfectamente trazado desde arriba. Cuando José terminó, el silencio se mantuvo como un acto sagrado. Nadie habló durante varios minutos. Ni siquiera los más escépticos se atrevieron a burlarse. Porque en lo profundo de cada uno, aunque no quisieran admitirlo, algo había vibrado. Fue entonces cuando Jacob se puso de pie. Caminó hacia su hijo y le colocó las manos sobre los hombros. Lo miró largo rato, no como se mira a un muchacho, sino como se mira a una señal. Y sin desviar los ojos, comenzó a hablar, no para José, sino para todos. Les dijo que el sueño no debía entenderse literalmente, sino como una advertencia envuelta en belleza. Que José sería separado de ellos, no por castigo ni por error, sino porque así estaba escrito desde antes que él naciera. Que habría traición, sí, y también oscuridad, pero que todo eso serviría para preservar la vida, para llevar la semilla de Abraham a tierras donde el hambre no tocaría aún. Y que cuando el tiempo se cumpliera, aquel que hoy soñaba con pozos de luz sería el puente por donde la familia entera cruzaría hacia la salvación. Las palabras de Jacob cayeron como piedras en el corazón de sus hijos. Algunos sintieron rabia, otros miedo. Rubén, que era el mayor, quiso protestar, pero no encontró palabras. Judá apretó los dientes, no contra José, sino contra el destino que lo empujaba a aceptar que el más joven sería quien llevara el estandarte. Los demás bajaron la mirada, sin saber cómo recibir esa verdad que sonaba demasiado grande, demasiado ajena. Solo Benjamín, pequeño y puro, se acercó a su hermano y lo abrazó con fuerza, como si, en su inocencia, ya supiera que ese abrazo sería el último durante mucho tiempo. Días después, cuando la familia retomó su camino por el valle, con los rebaños moviéndose como ríos de lana y las tiendas enrolladas sobre burros cansados, los ojos de José no miraban hacia el suelo como los de sus hermanos, sino hacia el cielo. Sabía que algo se aproximaba. No sabía qué forma tendría la separación ni cuándo ocurriría, pero ya no le temía. Porque había entendido que su lugar no estaba junto a los demás, al menos no aún. Su lugar estaba adelante, en el pozo, en la sombra, en el silencio de la espera. Iba a perderlo todo para que todo se salvara. Iba a ser olvidado, vendido, humillado. Pero también iba a ser levantado, escuchado, glorificado. No por sí mismo, sino por el propósito invisible que se mueve entre los sueños y los días. Una noche, mientras acampaban cerca de Dotán, José soñó de nuevo. Esta vez no vio el desierto ni el pozo. Vio a su padre, viejo y encorvado, llegando a una tierra de trigo dorado, con sus hermanos detrás, cansados pero vivos. Vio a Benjamín riendo. Vio su propio rostro cubierto de ropas finas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y supo, sin que nadie se lo dijera, que ese sueño era verdadero y que el tiempo comenzaba a cumplirse. Al despertar, no dijo nada. Se limitó a mirar a sus hermanos con ternura. Y por primera vez, no se sintió el menor, ni el favorito, ni el extraño. Se sintió elegido. No como un premio, sino como una carga luminosa. Y aceptó esa carga en silencio, con la misma fe con que su padre había aceptado la lucha junto al río. Porque a veces, en las historias más antiguas, los héroes no nacen de hazañas, sino de sueños.